habían consumido alcohol dentro de la institución. Que es importante también mencionar en tu estudio técnico cuál ha sido la frecuencia y cantidad que ha presentado la persona privada de la libertad. No, no es lo mismo, por ejemplo, que si ha consumido sustancias tóxicas, pero fue de manera experimental, a que sea un abuso crónico. Esto quiere decir que diario ha consumido tanto fuera como dentro de la institución, bueno, lo más común es cristal, y obviamente, pues esto va generando ciertos factores de riesgo de la persona privada de la libertad. Les decía, aquí no vemos un avance, sino un retroceso de la persona privada de la libertad. Ok, drogas, ¿qué tipo de drogas? ¿Cuál fue la sustancia? Les decía frecuencia y cantidad. Tabaquismo, el lenguaje que presenta la persona al momento de estar realizando la entrevista, cuál puede ser un lenguaje caló, un lenguaje convencional o un lenguaje técnico. Supongamos que una persona que estudió criminología ingresa a la institución penitenciaria. Obviamente te va a manejar ciertos aspectos si tú le preguntas, oye, ¿consumes alcohol? Ah, sí, sí tengo conductas parasociales. Bueno, ya es un tipo de lenguaje que te denota cierta información de que la persona cuenta con esa preparación, ¿no? Entonces, puede ser caló convencional o puede ser técnico. ¿Cuál es el caló? Es el uso del lenguaje de un grupo contracultural, el que utiliza en Jaina, Chale, entre otros aspectos. Bueno, pero al momento de la entrevista te vas a percatar de cómo es ese tipo de expresar su lenguaje. Perforaciones, si tiene o no tiene, cicatrices de importancia criminológica. ¿Cuál serían ese tipo de cicatrices? Los generados o secundarios por heridas por armas blancas, punzante, punzocortante, etcétera. Obviamente, a lo mejor se encontraba en una riña y una persona, saca una navaja y lo lesiona, ¿no? Entonces, es una cicatriz de importancia criminológica. ¿Tatuaje sí o no? Si es que tiene, bueno, mencionar qué características tiene ese tatuaje, bueno, en qué consiste, a lo mejor es una santa muerte, a qué tinta, en dónde se encuentra y qué significado le está dando la persona privada de la libertad, ¿no? Entonces, obviamente te menciona que tiene a lo mejor una telaraña y le preguntas por qué se tatuó la telaraña, si había tenido un ingreso anterior a otra institución. Sí, estuve en Estados Unidos, porque en Estados Unidos formé parte de una pandilla y desde ahí me la tatué, porque las telarañas no solamente es respecto a que he estado en una institución penitenciaria, sino también puede ser por una cuestión de drogas, ¿no? En que estuvo inmerso en ciertas adicciones. Entonces, tienes que mencionar qué tatuaje, por ejemplo, una, una telaraña en olecrano izquierdo, o una telaraña monocromática color negra en el ecrano izquierdo, señala que el significado es el siguiente. Les decía, por ello la entrevista es muy importante. Y en las observaciones puedes hacer algún tipo de explicación de lo que tú ya estás señalando en tu estudio técnico, ¿no? Porque a lo mejor ustedes saben que la finalidad de emitir este tipo de opiniones es que quien lo lea puede entender el contenido del estudio, del dictamen, del informe, ¿no? Entonces, en este caso, tú vas a explicar por qué señalas acá en drogas que su uso es habitual, en qué consiste un uso habitual o en qué consiste un abuso crónico, en qué consiste un uso experimental o un abuso experimental, ¿no? Entonces, la finalidad de estas observaciones es dotar de todo ese panorama a la autoridad que va a leer nuestro estudio. En conductas antisociales tienes que analizar lo que es fuera de la institución y dentro de la institución. Entonces aquí nos percatamos que ya no estoy utilizando un derecho penal de autor, ahora me voy al derecho penal de acto, que he realizado fuera de la institución, ha formado parte de pandillas, a lo mejor ingresó a un centro de internamiento especializado para adolescentes, pues son conductas antisociales extramuros, pero intramuros, la persona dentro de la institución sigue realizando robos de cobijas, por ejemplo, y se está peleando con compañeros. Me ha tocado que incluso les decía para estos em, juicios sumarísimos, para los procedimientos administrativos de las PPLs, pues se robó una cobija o aventó cierto objeto y dentro de la bolsa se encontró hierba seca, ¿no? Con características de la marihuana, por ejemplo. No son conductas antisociales intramuros. También el que en cada momento esté faltando el respeto al personal, bueno, también es una conducta antisocial intramuros. Ya analizaste prácticamente aquí
su identificación, su situación jurídica, las conductas parasociales, las conductas antisociales fuera y dentro, porque dentro también puede formar parte de un grupo de autogobierno, por ejemplo, es el que le denominan el minutero y él, ¿por qué es el minutero? Porque tiene un celular y renta el minuto de la llamada, ¿no? Entonces, aquí vemos conducta antisocial extramuro e intramuros. Pero también les decía, pues ya viste cuál es la conducta, ¿no? Homicidio, secuestro, portación de arma de fuego, delincuencia organizada, entre otros aspectos. Pero para ello también es importante y no podemos dejar de lado el desarrollo biopsicosocial, porque todos estos factores han favorecido la materialización de la conducta antisocial. En esta corriente, brindada por el doctor Redondo Illescas, se menciona lo que es el triple riesgo delictivo. Y aquí se analizan 3 vertientes. La primera de ellas, los factores de riesgo personales, ¿no? Tanto esta cuestión interna, estos factores endógenos, tanto psicológicos como biológicos. Les decía esa sobreproducción de testosterona, que la persona tenía depresión, ansiedad o se encontraba bajo un tratamiento psiquiátrico, por ejemplo. Pero también este aspecto psicológico, si tiene un trastorno de la personalidad que te va a ayudar a identificar el área de psicología y se tiene también a veces información por el área de psiquiatría, bueno, todos ellos te van a dotar de cierta información para analizar cuáles son los factores de riesgo personal. Recuerden, es un estudio técnico criminológico y te debes de basar de la información de las otras áreas. Bueno, aquí nosotros nos podemos percatar de ciertas características, por ejemplo, que es carente de límites y reglas a las cuales se debe de apegar, creencias antisociales. ¿Por qué estas creencias antisociales? Porque considera la PPL que es la única forma de obtener algún beneficio o satisfacer sus necesidades. Presenta rasgos de psicopatía, como lo son su incapacidad para experimentar oprobio o culpa, conductas antisociales, preocupación excesiva en su persona y que se cumplan sus demandas. ¿Qué es esto? El egocentrismo, ¿no? Se tiene una preocupación en lo que yo necesito y no en las otras personas, pero ya no lo estoy mencionando como una característica de personalidad. Actualmente así se tienen que manejar los estudios técnicos criminológicos. No puedes utilizar esa cuestión que decía hace rato, la inintimidabilidad o esa incapacidad para sentir miedo ante la autoridad o ante el control, ¿no? Entonces, vamos a jugar también con estos términos y los vamos a manejar como factores. A lo mejor ya no mencionas que la persona es agresiva porque es algo subjetivo. Tú consideras que es agresiva porque al momento de la entrevista, pues lo viste que estaba cruzando las manos, por ejemplo, los brazos. ¿Qué te pasa? Nada. Ya vas a terminar de preguntarme, ¿no? O sea, ciertas características que obviamente te van a denotar que la persona es agresiva, pero no puedes utilizarlo de esta forma en el estudio técnico criminológico. ¿Cómo podemos adecuarlo mencionando? Presenta un factor agresivo. ¿Y cómo lo justificas? Porque al momento de realizar todo tu análisis interdisciplinario, el área de seguridad y custodia también te menciona que tiene 25 correctivos, y no es broma. Bueno, la otra vez realicé una valoración donde tenía 125 sanciones disciplinarias porque se había peleado con sus compañeros, ¿no? Entonces, aquí nos percatamos obviamente que existe un factor agresivo, que la persona es agresiva. Sí nos vamos percatando entonces de cómo lo que estoy señalando en mi estudio lo voy a ir justificando también con todo este aspecto interdisciplinario, tomando en consideración la información del área de seguridad y custodia. Así es como tenemos que realizar actualmente nuestros estudios. Incapacidad para seguir planes de vida, locuacidad, por ejemplo, falta de control conductual. En el momento del delito era consumidor de drogas, cocaína, alterando su funcionamiento personal social, se promueven actos extrovertidos, busca el control de las situaciones con tendencia a anteponer la utilidad ante cualquier situación, etcétera. Esos son los factores de riesgo personal, les decía, de naturaleza biológica y también de naturaleza psicológica y biológica. Los factores de carencia de apoyo prosocial, este es la segunda esfera de análisis respecto a este triple riesgo delictivo, porque en estos factores de carencia de apoyo prosocial, la finalidad es informar que se supone que cuando nosotros crecemos en una sociedad es para satisfacer necesidades afectivas, de apoyo, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la familia. ¿Para qué crecemos en una familia? Pues para
poder socializar, por ejemplo, o integrarnos a ciertos grupos para poder, tener apoyo de nuestros familiares. Pero, ¿qué pasa si en el lugar en donde me estoy desarrollando, pues, obviamente existió violencia, ¿no? De violencia, yo fui testigo de esa violencia generada o ejecutada del padre hacia la madre. Pues, obviamente no puede existir ni apoyo, ni comunicación, por ejemplo, asertividad, la introyección de normas y valores de convivencia si también mis padres delinquen. No tiene mucho tiempo que salió en medios de comunicación que en un transporte se encontró tanto a la mamá como al papá y los hijos, robando en una ruta. ¿No? Entonces, obviamente, existen factores de carencia de apoyo prosocial. ¿Desde dónde lo puedes analizar? Desde la parte de la familia, los lugares en donde está viviendo, si es una zona criminógena o desde la perspectiva de la criminología ambiental, una zona crimípeta o una zona crimífuga, ¿no? Entonces, todo eso lo vas a ir mencionando. ¿Por qué crimípeta? Porque existen en la manera estructural factores que lo hacen proclive a existir pues, cierta inseguridad, ¿no? Obviamente, por ejemplo, acá en Puebla, ciertas zonas del norte o del sur, pues, la estructura ha generado también el delito. Recordemos la teoría de las ventanas rotas, ¿no? Entonces, aquí toda esta información también la vas a ir mencionando en las factores de carencia de apoyo prosocial, que también puedes tomar en consideración el desarrollo escolar, si sufrió bullying, por ejemplo, o él era o ella era ejecutora de bullying, pero también podemos analizar con quién está teniendo interacción, grupos contaminantes, ha formado parte de una pandilla, ha generado, y que lo vas a mencionar aquí en factores de carencia de apoyo prosocial, pero también lo vas a mencionar en las conductas antisociales extramuros. Menciona durante la entrevista, por ejemplo, que desde el año 1999, al emigrar a los Estados Unidos, forma parte de la pandilla de los Vatos Locos, en donde realizaba ciertas actividades. Una vez me tocó una entrevista también así, y mencionaba que, forma parte allá en Estados Unidos de los Vatos Locos y posteriormente cuando lo deportan forma Los Vatos Locos en Atlixco, ¿no? Entonces, toda esa información la vas a ir asentando tanto en conductas antisociales, así como factores de carencia de apoyo prosocial. Ejemplo de ello, se tiene que emerge de un núcleo familiar desorganizado, disfuncional y desintegrado, derivado de la separación de los padres, en qué momento de la vida de la persona se generó esta separación y ojo que no exista contradicción de información, porque a ti en la entrevista a lo mejor te señala que sus padres se separaron a los 8 años y trabajo social señala que fue a los 15 años, ¿no? A los 13 años. Entonces, para evitar ese tipo, les decía, de contradicción, tienes que analizar los otros estudios técnicos emitidos por las áreas y a partir de ello también asentar tu información o plasmar tu información, ¿no? A lo mejor para evitar ese tipo de contradicciones en un centro muy grande, penitenciario, les decía, en donde no es posible reunirte con el comité técnico para definir en qué sentido va a ir tu estudio, lo que puedes realizar es no señalar edad, sino que la separación de los padres al momento de la infancia de la PPL de estudio. ¿No? De la persona privada de la libertad de estudio. No está señalando edad, sino un momento de vida de la persona. Aquí también podemos ver que existió violencia que se gestaba en el hogar, adoptando una postura de testigo y receptor de la misma y ejecutada por la figura paterna, el cual estuvo recluida en distintas instituciones penitenciarias estatales y federales por el delito de homicidio, situación que tuvo como consecuencia el rol del padre ausente y la banalización de la reclusión, la normalización de la reclusión, ya que se encontraba en la niñez cuando se presentó este hecho. De la misma manera, su abuelo paterno también se encontró en centro penitenciario y sus hermanos, los cuales están en situación de reclusión en Morelia, Michoacán, teniendo pendiente la causa por la cual la persona de estudio se encuentra actualmente sentenciado. Todo esto ha permeado la distorsionada introyección de normas y valores de convivencia. El rol de la progenitora se estableció permisiva y de la cual también se señala su participación en la conducta que hoy se estudia. Por lo que Jesús emerge de un núcleo contaminante donde existe inhabilidad para ajustarse a las normas y de atentar continuamente contra el orden y paz social. Ya se van percatando cómo existe esta cadenita, les decía, todo ello va sumándose y ha favorecido la comisión de la conducta antisocial. Y el tercer nivel de análisis o tercera esfera de análisis de este triple riesgo delictivo son los factores de oportunidad.
En estos factores de oportunidad se analiza desde también una criminología ambiental, y van a decir, ¿qué tiene que ver la criminología clínica como la conocíamos con una criminología ambiental? Voy a retomar las palabras de un colega que también estaba dando esta plática y decía, bueno, cuando tú analizas a una persona que ha cometido una conducta antisocial, puedes tomar en consideración todas las ramas de la criminología, los ámbitos de la aplicación de la criminología que tú desees, porque obviamente la persona se ha desarrollado en un aspecto ambiental, por eso puedes tomar en consideración la criminología ambiental. ¿No? Porque también puedes tomar en consideración lo emitido por una criminología educativa, en donde se analizan las conductas disruptivas y antisociales, por ejemplo, entre una de las finalidades. Sabemos que la principal es la prevención, ¿no? Pero una de las finalidades de estudio también de la criminología educativa es analizar el desarrollo o ámbito educativo en que ha emergido esta persona, ¿no? Y se ha integrado la persona en ese momento. Okey, entonces todo ello lo puedes tomar en consideración para emitir tu estudio técnico criminológico, porque cada uno de nosotros somos personas con un desarrollo biopsicosocial cultural. Y en esos factores de oportunidad, por ejemplo, retomando, les decía, lo que es el aspecto ambiental, se tiene que para la ejecución del ilícito existió perfidia, aprovechándose de la confianza que tenían las víctimas con los victimarios, se dio en un contexto sin vigilancia, aquí ya vemos esa criminología ambiental, ir por la ventaja que presentaban los victimarios conforme a las víctimas. Todos estos factores permean un ambiente de riesgo de conducta antisocial. Creo que si nos da tiempo, permítame tantito. Voy a buscar un video para que ustedes analicen cómo ha sido esa oportunidad delictiva. Y en este video se muestra prácticamente, no se ve mi pantalla, ¿verdad? Bueno, ahorita permítame tantito. Del robo de un vehículo aquí en Puebla. Doctora, una pregunta. ¿Su video no tiene Adelante. derecho de autor? Porque luego no lo podemos subir de que si tienen derecho de autor. No, Ah, ok, gracias. sí. Y bueno, ahorita no lo encuentro, pero vamos a ver otro. Permítame tantito. Les reproduzco la pantalla. Que no tenga sonido, no hay problema. Y bien, en este pequeño video, ¿cuáles serían las oportunidades para cometer la conducta antisocial? No se vio, ¿verdad? No, doctora. Bien, si no, ahorita lo comentamos. Voy a dejarles solamente la imagen. Roban este vehículo. ¿Cuáles serían entonces las oportunidades que se tuvieron para la comisión de la conducta antisocial? El aspecto del tiempo, por ejemplo, ¿no? Acá nos está diciendo, esta madrugada ocurrió el robo al interior de un vehículo que se encontraba estacionado. Roban el vehículo, ¿qué otra oportunidad nos podemos percatar? Existe una zona de entrada y de salida, ¿no? Unas rutas de entrada y de salida. La escasa iluminación que por la hora, por ejemplo, también, eh, una escasa vigilancia natural. ¿Cuál es la vigilancia natural? Pues la que realizan los vecinos, por ejemplo, ¿no? A las 3 de la mañana no hay mucha gente fuera, a las 4 de la mañana.
Entonces, todo ello es la oportunidad, los espacios donde se lleva a cabo las conductas antisociales también son oportunidades, las presencias de armas también son oportunidades. ¿Qué otras cosas podemos analizar? Y acá no solamente estamos nosotros identificando esos factores de riesgo, sino también los factores, personales o sociales, sino que también los factores que ha generado el mismo ambiente para la comisión de la conducta. Y bueno, ante ello les decía, para un delito, por ejemplo, de violencia familiar, ¿cuál podría ser la oportunidad que se presenta para el autor del delito? Pues que se lleva a cabo dentro de la casa habitación. Obviamente, si una persona está dentro de casa y es víctima de violencia, la podemos escuchar en algunas ocasiones, pero en otras, por ejemplo, al estar dentro de una estructura, es imposible que desde fuera tú puedas observar que le están pegando a su esposa o que le está pegando a sus hijos. No es un ejemplo de ellos, es una oportunidad que tiene el agresor para la comisión de ciertas conductas. Otra de las oportunidades, y tomando en consideración, les decía, este aspecto ambiental, es que, ciertos espacios, por ejemplo, sin vigilancia o ciertos lugares, pues, prácticamente en donde no pasa la autoridad, pues, son más viables de que se pueda vender droga. Por ejemplo, ¿no? Son espacios anónimos. ¿Por qué anónimos? Porque no tiene conocimiento la autoridad de que en cierta casa está operando como un fumadero. Todo ello son oportunidades delictivas. Y a partir de la entrevista, también de lo que es el expediente único, a lo mejor en una vinculación de proceso o el proceso, te vas a percatar de esa información, ¿no? A lo mejor podemos mencionar algunos ejemplos acá en Puebla. La detención de tantas personas por delitos contra la salud en el mercado tal. No, pues es que sí existían fumaderos dentro de ese mercado. Es muy raro que tú veas acá en Puebla a policías que estén cuidando, que estén vigilando los mercados, ¿no? Es por ello que se puede es una oportunidad para que se dé la venta de drogas. Todo eso se analiza en estos factores de oportunidad. Analizas el delito y analizas esos aspectos modo, tiempo, lugar. Okey. La interpretación criminológica de la situación problema, aquí vamos a analizar esta criminodinámica, esta dinámica del acto antisocial. La versión establecida en constancias procesales, ¿no? Les decía, a lo mejor en una vinculación a procesos, si ustedes se percatan, existe toda esta información totalmente, pues no damos a conocer otras cosas, ¿sale? Entonces, a lo mejor tú señalas en qué lugar se ha llevado a cabo el delito, pero no entramos tanto en detalle, quiénes participaron, quiénes fueron las personas que a lo mejor tuvieron intervención en la conducta, porque esto se menciona en la versión establecida en estas constancias procesales. Puedes añadir otro pequeño cuadro o la estructura que tú le quieras dar a este estudio con la versión señalada por la persona privada de la libertad cuando tú lo realizas con una entrevista y cuál es el delito por el cual te están, procesando, sentenciando, por ejemplo. Y hay algunos que sí te van a dar información y hay algunas otras personas que no. Entonces, es importante que tú llegues a plasmar la información que ellos te están dando. Les vuelvo a repetir, hay personas que pueden decir: "Sí, yo realicé la violación en contra de mi menor hija", o "Yo realicé el robo a cierto banco". Entonces, es importante toda la información que te estén dando en la entrevista. Y posteriormente haces un análisis de la conducta. Ahora estamos en este derecho penal de acto. ¿Cómo están sustentando a lo mejor la vinculación a proceso? Una diligencia de levantamiento de cadáver, reconocimiento, descripción, todavía es un caso ya de una persona que ya no está en centro penitenciario, por ejemplo, ¿no? Entonces, a lo mejor reconocimiento, descripción y todavía se llamaba autopsia médico-legal a las víctimas de quien en vida respondieron a ciertos nombres, de entonces 88 años de edad y Mayra de tantos años que contaba con 17 teniendo que la causa de la primera de las víctimas fue por asfixia, lesión producida por sofocación. Solamente lo tomamos como un referente porque ante ello estamos teniendo una intervención, por eso estamos analizando a la persona, estamos explicando cómo fue ese proceso, porque si ustedes se percatan, viene, o tiene características de factor de agresividad, factor egocéntrico, por ejemplo, también tiene un desarrollo de vida en donde existió violencia, donde hace rato le dimos lectura, el padre, el abuelo,
ya estuvieron en un centro penitenciario, banalizó, normalizó la situación penitenciaria, no le dio miedo prácticamente, no generaba algún tipo de reproche en cierto momento ante la conducta que llevara a cabo. ¿Qué otras características, la oportunidad que se presentó? Y todas esas sumas de factores permitieron esta conducta antisocial. Por ello les decía, no podemos dejar de lado el análisis de la persona que ha cometido la conducta, pero tampoco podemos dejar de lado el cómo se cometió la conducta. Hace rato se mencionaba este aspecto de la perfidia, la confianza que se tenía respecto a los victimarios, ¿no? Les comento muy rápido este caso. Bueno, el yerno y la hija asisten a ver a la abuelita, bueno, en este caso ella la consideraba como mamá porque no tenía mamá. Entonces, cuando le piden la ayuda para cierta cuestión económica, ella no accede porque decía que uno de ellos tenía que trabajar, tenía que, pues, brindar este apoyo a la casa, porque no siempre iba a estar para poder apoyarlos. Entonces, se enojan y las privan de la vida a las personas que vivían en este lugar, ¿no? Entonces, aquí ese exceso de confianza que se tenía ante los victimarios, bueno, fue una oportunidad, pero también fue una forma diferente de cometer el delito. No es lo mismo que se cometa un feminicidio. Esto todavía no era considerado feminicidio, tiene bastantes años. Entonces, no es lo mismo considerarlo como feminicidio que un homicidio en contra de una persona que tú no conocías, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí vemos esas diferencias, un derecho penal de acto. Para tener el análisis de una conducta antisocial, el matrimonio Brattingham dar, a conocer que debe existir la confluencia de los agresores, las víctimas, objetivos del delito, en escenarios específicos, por ello que les mencionaba de estos aspectos de oportunidad, ocurriendo en un momento y lugar concretos. Bueno, ¿qué dimensión legal, qué conducta estamos analizando? Que en este caso son las conductas antisociales tipificadas como delitos de homicidio y en su grado de tentativa. Dimensión de agresor, teniéndose en este caso la presencia de 5 victimarios y por ende su ventaja de fuerza física y en el caso que nos ocupa en el presente estudio, la presencia de factores de riesgo que permitieron la materialización de la conducta. ¿Qué me estoy refiriendo? Que a la persona que le estamos realizando la evaluación ha tenido todo un desarrollo biopsicosocial cultural y esos han sido sus factores de riesgo que permitieron la materialización de esta conducta antisocial o de este delito. Dimensión de la víctima objeto. Bueno, ¿quiénes fueron las personas que sufrieron daños por la ejecución de la conducta antisocial? ¿Cuáles fueron también las formas en que se les privó de la vida? Que a lo mejor se tiene también un aspecto totalmente de objeto, ¿no? A lo mejor se robaron la computadora, ropa nueva, dinero, camionetas, tarjetas de crédito, oro, incluso la expresión de terrenos. Aquí tenemos este análisis o esta tercera dimensión víctima-objeto. Tenemos también la dimensión espaciotemporal al darse la conducta antisocial en tal lugar de Chachapa, Puebla, estableciéndose en un contexto sin vigilancia. También podemos hacer un análisis extra, que es qué tipo de violencia se presentó en ese momento, si fue una violencia expresiva o una violencia instrumental. La violencia instrumental no es que hayan utilizado objetos, no hayan utilizado un arma de fuego, un arma blanca, etcétera, sino que la violencia instrumental es que los autores del delito, el victimario que estamos nosotros analizando en ese momento, la persona privada de la libertad, consideró que al momento de la ejecución del delito, la violencia fue un instrumento para cometerla. A lo mejor no le quería hacer daño a la persona, pero vio a la violencia como un medio para obtener un fin. ¿Cuál era este fin? Obtener dinero o esta cuestión económica. Pero una violencia expresiva es más impulsiva, si le quiere hacer daño a la persona, ¿no? Entonces, a lo mejor en una violencia familiar sí quiero dañar a tal persona, en una violencia vicaria sí quiero dañar a una persona, son expresivas. Y en una violencia instrumental es más fría, es más calculada. El hecho de que un grupo suba a un transporte público, ni los conoce, no les quiere hacer daño, pero la violencia es el medio para conseguir, ¿qué? Los celulares, el dinero.
¿no? Entonces, también podemos hacer un análisis extra. La cuestión de todos estos estudios técnicos, les decía, es que vayan actualizando ciertos conceptos o vayan considerando también otros aspectos. Ejemplo de ello, la valoración del riesgo de violencia. Posteriormente tenemos la participación de la delictiva, si fue un autor intelectual, fue líder, fue indeterminado, por ejemplo, en los casos de riña, material, seguidor, mediato, coautor o encubridor. ¿Y por qué se da esa participación? Les decía, la finalidad también de esto es que la autoridad que lo lea comprenda de lo que se está sustentando tu estudio. El modus operandi y su riesgo. Prácticamente vamos a analizar muy rápido este apartado. Bueno, el modus operandi ustedes saben que son las formas, los pasos, los medios para concretar la conducta antisocial. Y a partir de ello tenemos el primero que es el modus operandi inicial. ¿Por qué? Porque a lo mejor fue el primer delito que cometió la persona privada de la libertad. Solamente es que haya tenido una reincidencia jurídica, sino que también en un análisis del modus operandi evolucionado, la persona ha tenido un trayecto una trayectoria de vida en donde se ha cometido diferentes conductas antisociales. A lo mejor es un reincidente criminológico. Eso quiere decir que desde los 8 años ha cometido conductas de robo, pero nunca había sido privado de la libertad, nunca había estado en un centro penitenciario. Ahí tenemos prácticamente un modus operandi evolucionado, ¿no? A lo mejor es la primera vez que ingresa a una institución penitenciaria, pero al momento de la entrevista te señala que desde los 8 o 9 años es halcón, por ejemplo, o se ha dedicado al robo o ha realizado otros actos. Involucionado, ¿en qué caso podemos ver un modus operandi involucionado? Por la cuestión de la edad, ¿no? Entonces, a lo mejor durante todo su desarrollo de vida, la persona desde los 25 años se dedica al robo de autopartes, pero ahora que tiene 65 años, pues obviamente ya no tiene esa habilidad para poder quitar los espejos. Hablamos de un modus operandi involucionado. ¿En qué otros ejemplos? Por el consumo de sustancias, ¿no? Obviamente, al tener esta alteración en la percepción, pues ya no puede también quitar los espejos o quitar de un vehículo. Se habla de un modus operandi involucionado. ¿En qué otros ejemplos podemos darlo? En la presencia de alguna enfermedad para la persona que se está analizando. En este caso, a lo mejor, presenta movimientos involuntarios corporales, pues obviamente también ya no lo hace viable para cometer ciertas conductas, ¿no? Entonces, todo esto vamos a analizar y lo vamos a explicar. Modus operandi en la cuestión empírica es que no tuvo como tal un momento de percepción de la conducta, este análisis de consecuencias de la conducta, porque yo llego a casa, por ejemplo, me percato que alguien está golpeando a mi pareja, llego, agarro un bloc y, pues, obviamente, lo lesiono, ¿no? Entonces, no existió como ese momento para poder las consecuencias de los actos, para poder analizar las consecuencias de los actos. En el semi-especializado sí existe una previa planeación criminógena, pero se siguen cometiendo ciertos errores. Por ejemplo, ¿no? Me voy a meter a robar a un Oxxo, pero llevo guantes, me compré también una pequeña boina, por ejemplo, que puede cubrir mi cara, pero se me olvida. ¿No? Entonces, sí va a salir mi cara, llevo mis guantes, sigo cometiendo ciertos errores, pero sí existió una previa planeación criminógena desde el momento en que compré todos estos artefactos. Y posteriormente tenemos un modus operandi totalmente especializado. Ya existe organización, jerarquía, planeación, ¿no? Entonces, obviamente puede ser sí un inicial y también puede ser totalmente especializado. Y tenemos de bajo riesgo o alto riesgo, pero desde el visto de la persona privada de la libertad, si todo lo que hizo fue de bajo riesgo para ser identificado o de alto riesgo. Ejemplo de este bajo riesgo, utilizó guantes, utilizó alguna máscara en su calzado, por ejemplo, si él calza del número 4 o ella calza del número 4, se puso un calzado del número 7, ¿no? Entonces, fue un bajo riesgo para que fuera identificada esta persona. Y de alto riesgo, bueno, es que no utilizó guantes, muchas personas lo vieron salir de la casa en donde robó, por ejemplo. Entonces, todo ello es de alto riesgo.
Y también lo vamos a explicar. Todo esto es una explicación. Les voy a pasar, bueno, ya lo tiene la maestra Erika para que ustedes le den lectura de cómo se puede analizar un modus operandi. ¿Qué más se analiza en el modus operandi? El método de aproximación, ataque y control, la presencia de cuántos victimarios, instrumentos utilizados, por ejemplo, y la finalidad de la comisión de la conducta, que no sean identificados, por ejemplo, cometer la conducta sin que exista, les decía, una identificación por parte de otras personas, entre otros aspectos. Aquí rápido me regreso un poco. En uno de los también, en uno de los estudios que realicé, el análisis que se daba era respecto a unas personas que eran hermanos y secuestraban a las víctimas. Bueno, cómo operaban ellos, era que en ese tiempo no existían aplicaciones como Didi, Uber, ¿no? Entonces, eran taxis normales que se tenían que tomar. Y ante ello, asistían a ciertos lugares en donde las mujeres salieran a las 9, las 10 de la noche y no había tanto transporte público o preferían tomar un taxi. Y posterior a ello, las privaban de la libertad, las llevaban a los cajeros para sacar el dinero que tenían de sus tarjetas, se las llevaban a un lugar prácticamente solitario o aislado, abusaban los 3 hermanos de ella, de las víctimas, y posteriormente se quedaban con las bolsas de las mujeres. Las dejaban en otro punto, bueno, obviamente siempre las vendaban, las dejaban en otro punto, en ese tiempo el pasaje era muy barato, les dejaban también 20 pesos o 10 pesos para que se pudieran transportar a Puebla. Así era su forma o su dinámica, su modus operandi. Pero, ¿por qué es importante este método de control? Aún después de que se había ejecutado la conducta antisocial, seguían teniendo control sobre las víctimas. ¿Por qué? Porque se quedaban con las bolsas, y en las bolsas generalmente llevan las mujeres, pues su cartera, y la cartera que lleva, pues identificaciones, de dónde trabajas, llevas fotos de hijos, fotos de familiares, ¿no? Entonces, obviamente esa era la forma también de controlar. Muchas mujeres no se habían presentado a su denuncia ante la autoridad por ese método de control que se había ejecutado con ellas, ¿no? Algunas otras formas de métodos de control que se pueden tener, bueno, es que a un privado de la libertad, a una persona secuestrada, en las entradas o se escuchen los ladridos de perro, ¿no? Obviamente, pues tú no te mueves porque tienes miedo a lo mejor de que seas víctima de ese perrito, ¿no? Entonces, aquí podemos ver estos métodos de control. Son diferentes, pero obviamente tú con el análisis de esa conducta y al momento de la entrevista puedes generar un análisis del modus operandi. Y más cuando se trata de casos, como les mencionaba, de los hermanos, bueno, se dio el conteo hasta de 50 víctimas en ese momento acá en Puebla, ¿no? Ya cuando se presentó la primera denuncia y se dio a conocer en medios de comunicación, muchas mujeres se acercaron a la autoridad, ahora sí, a presentar su denuncia. Tenemos la frecuencia del comportamiento antisocial, si se trata de una persona ocasional, profesional o habitual en su, actuar antisocial. Y ahora sí, por eso se llama, les mencionaba hace rato, estudio técnico criminológico, porque te basas en la información de las áreas técnicas, pero también desde la Subdirección de Seguridad y Custodia para emitir tu opinión. En conducta y sanciones disciplinarias, bueno, puede ser que la persona no cuente con sanción disciplinaria en su expediente de ejecución penal, pero puede ser que sí tenga sanciones disciplinarias o solamente conductas o reportes de conductas que no ameritaron una sanción disciplinaria. Vas a señalar cuál fue la fecha de sesión de comité. Les explico rápido este. A lo mejor tú cometiste la conducta, tú tuviste algún tipo de conflicto con otra persona privada de la libertad y te peleas el día 29 de noviembre. Pero las sesiones totalmente ordinarias, por ejemplo, en el centro penitenciario en el cual trabajas, son los días viernes. ¿Qué día sería el día viernes? El 2. Por ello, en la fecha sesión del comité sería 2 de diciembre, ya tan rápido nos vamos a terminar el año, 2 de diciembre de 2022. La fecha de la conducta fue 29 de noviembre del 2022. ¿Cuál fue la conducta ejecutada? Agresión a otra persona privada de la libertad.
y posteriormente en este comité se determina cuál es la sanción, que no puede exceder de 36 horas de aislamiento. Esto es importante. Puede ser un cambio de dormitorio, por ejemplo, si la persona a lo mejor tenía un celular en su posesión, son diferentes las sanciones que puede recibir esta persona. Y todo ello lo vas a sentar en tu estudio técnico criminológico. La información la vas a obtener de un informe de conducta emitido por la Subdirección de Seguridad y Custodia, pero también puedes obtener la información al realizar el análisis de tu expediente único de ejecución. Posteriormente tenemos estancia institucional. Hay personas que han tenido bastantes cambios en la institución respecto a sus dormitorios porque no pueden integrarse o interactuar en ninguno de ellos. Ya presenta problemas prácticamente en todos los módulos o dormitorios. Pero hay personas que pueden mantenerse mucho tiempo en un espacio y que generan esa asertividad en la convivencia con las otras PPLs, ¿no? Entonces, todo eso lo vas a plasmar. Acá está la correlación interdisciplinaria. Bueno, ¿qué es lo que te dice servicio médico? La persona privada de la libertad de estudio, actualmente se encuentra clínicamente asintomático, ¿no? El área de pedagogía, la persona privada de la libertad de estudio se encuentra estudiando educación, primaria, por ejemplo, con número de matrícula, número tal. Área laboral. Les decía que también acá se puede informar tanto cultural, deportiva o cívica. Laboral, está trabajando en artesanía desde hace 5 años, teniendo una producción alta, por ejemplo, en bolsas, etcétera. Trabajo social, que si tiene planes a futuro, por ejemplo, si tiene el apoyo familiar después, al momento de egresar, el área de la Subdirección de Seguridad y Custodia, que no solamente te va a señalar cómo ha sido, qué sanciones ha tenido la persona, sino también la convivencia con el personal técnico, con el personal de seguridad y custodia y con sus compañeros, personas privadas de la libertad. Acá tenemos el análisis criminológico, que muchas veces este análisis criminológico, como en muchas autoridades, siempre se van a las conclusiones. Todo lo que les acabo de explicar se encuentra de manera resumida en la conclusión. Y aquí nos vamos a percatar cuáles fueron la metodología, las técnicas e instrumentos utilizados, análisis y valoraciones técnicas, el resultado del análisis, ya analicé a la persona en este desarrollo biopsicosocial cultural, la determinación criminológica, aquí también hago énfasis en esta cuestión de cuál fue la conducta que se analizó, este derecho penal de actos, su modus operandi, la trayectoria institucional, la persona ha presentado 12 cambios de estancias y ha tenido, les decía hace rato, por ejemplo, 125 sanciones disciplinarias, por ejemplo. Bueno, todo eso lo voy a señalar de manera resumida aquí en trayectoria institucional. Pero también, no solamente los estudios que vamos a emitir, obviamente, son un aspecto negativo de la persona, les decía en un retro será en un avance conductual. La persona a lo mejor está estudiando, está trabajando, no ha tenido conflictos con ninguna sanción disciplinaria, tiene una buena convivencia con las otras personas privadas de la libertad. Lo que a ti te pueda generar el justificar todo tu estudio técnico criminológico. ¿Cuál es ese pronóstico? ¿Cuál es ese riesgo social e institucional? Puede ser un absoluto, por ejemplo, un elevado, un relativo, cuando no tienes como tal todo el sustento para decir como es un reservado prácticamente, ¿no? Observaciones, aquí es prácticamente el por qué tienes esa intervención, ¿es viable, no es viable? Por ejemplo, para una sentencia, o para un cambio de medida cautelar, vas a generar también ese tipo de conclusión. La podemos dejar de lado y aquí, por ejemplo, también un poco antes de todo esto, podemos analizar lo que es el riesgo de violencia. Ya terminamos con este tema. Nos estamos adentrando apenas en lo que es el riesgo de violencia a partir de la herramienta HCR20, que analiza 20 ítems, por eso se le denomina de esa forma, y los primeros de ellos son los ítems históricos, ¿no? Aquí prácticamente nos está mencionando cómo podemos calificar cada uno de los ítems. 0 es que está ausente, 1 es parcialmente, posiblemente presente y 2 sí, definitivamente presente, ¿no? Entonces, si la persona te ha señalado
que desde los 8 años, roba, que a los 15 años empieza a subir al transporte público utilizando armas de fuego, pues existió violencia previa. Aquí sería la codificación número 2. Entonces, esto lo vas a requisitar a partir de la entrevista también elaborada, pero debes de contar también con conocimiento en trastornos de la personalidad y trastornos mentales. Los ítems clínicos, ese es el segundo, y posteriormente los ítems de gestión de riesgo. Ausencia de planes de futuro viables, porque también cuando les haces la entrevista te dicen, pues es que voy a poner un hotel. Oye, ¿y has trabajado? ¿Cuentas? No, pero ahí veo cómo le hago, ¿no? Bueno, prácticamente en mis pláticas que le doy a las PPLs les digo, bueno, luego no tienen ni para el pasaje al momento de salir acá de las instituciones penitenciarias. Totalmente una ausencia de planes de futuro. ¿No? Exposición a factores desestabilizantes, carencia de apoyo social, incumplimiento de los tratamientos prescritos, alto nivel de estrés experimentado, y todo ello a partir de esto nos va a dar un total de 40-40, por ejemplo, ¿no? 30-40. Y a partir de ello también se tiene la valoración final de riesgo, puede ser baja, moderada o alta. Les decía que esta herramienta ya está estandarizada para México, ha sido utilizada también de manera experimental para un trabajo de doctorado de la doctora Paola Bojorques, ella lo aplicó en el Centro Penitenciario de Santa Marta, Catitla. Entonces nos podemos percatar de cómo se van adentrando nuevas técnicas, nuevas herramientas, con la finalidad de darle otro sustento o apoyar, aportar a un estudio técnico criminológico. Espero que también ya hayan percatado de cuál fue la diferencia de los anteriores estudios donde solamente ponías una palomita o decías sí o no, si la persona se encontraba egocéntrica, con la habilidad afectiva, les repetía este punto, y aquí nos estamos percatando cómo ha sido todo un análisis extenso de la cometido una conducta antisocial, cómo ha sido su desarrollo dentro de la institución penitenciaria, pero también se analiza la conducta por la cual ha ingresado a una institución. Y hasta aquí damos término a nuestra plática. No sé si tengan alguna duda o pregunta. La invitación es que ustedes se sigan actualizando, es una materia muy bonita. También es una materia un poco difícil, ¿no? Cuando presenté el proyecto para cambiar el estudio técnico criminológico en una de las instituciones en las que estoy laborando, obviamente me encontré con mucho